Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a Aviario TV. Todavía queda pendiente alguno de los vídeos del concurso online que hemos realizado. Ya hemos publicado 3 y vamos a publicar alguno más todavía. Pero antes de nada me apetece mucho, ya que estamos en estos meses y ya estamos encendiendo motores para empezar la temporada de cría y muchos compañeros ya han empezado, de hablar de este vídeo que se va a titular Normas sin sentido para la cría de los canarios. Muchas normas que muchas veces las aplicamos como si fuera un dogma de fe, como si fuera algo que hay que hacer sí o sí para criar bien con los pájaros y que en la práctica no tienen ningún sentido. Y vamos a empezar hablando de la primera de ellas, porque más del 90% de los criadores seguro que lo hace así. Para poner los pájaros, pone al macho a un lado de la jaula, a la hembra a otro, y les pone como con una rejilla para que se vean, ¿vale? Y luego, después de unos días, aproximadamente después de una semana, el criador les quita la rejilla y los pájaros pueden empezar a criar. Esto, como digo, se hace en prácticamente todos los criaderos, en la gran mayoría. Pero desde un punto de vista técnico es necesario tener los pájaros con una rejilla para, digamos, que se conozcan y luego comiencen la reproducción. Desde luego, si lo vemos de forma práctica, no. O sea, lo que nos interesa en la cría es que el macho entre en celo, ¿vale? Se vaya encelando previamente y acepte a la hembra, ¿vale? Eso es así. Pero no es necesario para ello poner la rejilla de cría. Lo que podemos hacer perfectamente es tener al macho en su jaula solo, ¿vale? Se va encelando poco a poco y posteriormente metemos a la hembra. ¿Qué ocurre si metemos a la hembra? Si se encuentra en celo también, acepta al macho, pueden aceptarse y comenzar la cría en muy poquito periodo de tiempo. Si se produce peleas porque seguramente el macho está en celo, acosa a la hembra y la hembra no está en celo y no quiere criar, pues si se producen peleas simplemente se aparta a la hembra y la volvemos a introducir en la jaula después de unos días cuando creamos que pueda estar en celo. Pero la costumbre de poner la rejilla en medio para intentar que se conozcan no tiene mucho sentido. Desde el punto de vista práctico, los machos se van a reproducir con la hembra que se muestre en celo, no la van a elegir, es decir, no lo tenemos que ver desde un punto de vista humano en el sentido de a este macho le gusta más esta hembra que a esta otra. Si los dos están en celo, van a criar y se van a aceptar. Simplemente esperar a que sea el momento oportuno y poner. Con lo cual podemos ver criaderos que empiezan directamente a criar, que no utilizan rejillas, simplemente en el casal donde está el macho meten a la hembra y ya está. Esta es la primera norma, vamos a hablar de unas cuantas más, normas sin sentido que podemos ver en los criaderos. Pensar siempre una cosa, el macho va a ocupar un territorio que es la jaula de cría y va a asumir eso como territorio, va a defender ese territorio. Cuando introduzcamos una hembra en ese territorio de la reproducción, si la hembra está en celo la va a aceptar y va a comenzar la cría. Como digo, no es necesario utilizar rejilla en nuestros pájaros. Bueno, y ya que hablamos de la rejilla, la segunda norma sin sentido, que es también muy habitual en los criaderos, mucho menos que utilizar rejilla, es previamente utilizar un separador opaco. Muchos criadores lo que hacen es, ponen la pareja, a un lado el macho y a otro la hembra. Ponen la rejilla con un separador opaco, para que no se vean. Después de unos días, quitan ese separador opaco y dejan la rejilla puesta para que los pájaros se conozcan. Y pasados posteriormente unos días, los emparejan directamente. Pero si no es necesaria utilizar una rejilla para comenzar la cría, mucho menos necesario es utilizar un separador opaco. Al final el proceso, como digo, es mucho más simple. Si el macho se encuentra en celo y la hembra también, se van a juntar, van a aceptar copular y van a comenzar la cría, no tiene mucho más. Tercera costumbre o tercera norma que se considera casi como un dogma de fe, algo que hay que hacer sí o sí, es cambiar los huevos que van poniendo nuestras canarias por huevos de plástico. Esto lo tenemos asumido desde que empezamos a criar, es como una norma fundamental, pero si lo pensamos bien no siempre es necesario. Es decir, ¿por qué cambiamos los huevos de plástico, los huevos normales por huevos de plástico? Básicamente porque si no los cambiamos y la hembra empieza a incubar desde el primer día que ha puesto, el pichón del día 1 va a tener 4 días de diferencia con el pichón del día 4, con lo cual, ¿qué puede ocurrir? Que haya una diferencia tal de tamaño que al finalmente el pichón pequeño fallezca o los pichones pequeños fallezcan. De esta manera, cambiando los huevos y sustituyéndolos por huevos de plástico, introduciendo los huevos normales el último día de puesta, vamos a conseguir que todos los pichones tengan la misma viabilidad y por tanto mejores resultados en la cría. Pero tenemos que pensar también que hay hembras, muchas hembras, que no empiezan a incubar hasta que ponen el último huevo. O sea, no todas las hembras empiezan a incubar cuando ponen el primer huevo, sino también cuando ponen el cuarto. Con lo cual, con este tipo de hembras, en la práctica, no es necesario realizar el cambio de huevos por huevos de plástico. Si estamos atentos a estas hembras, simplemente van poniendo los huevos y contabilizamos a partir del cuarto día y empezará la incubación.
Bueno, también se considera casi una norma dar vitaminas para el celo de los pájaros. En teoría dicen que sí tenemos que suministrar vitaminas para provocar el celo de los pájaros y las llamamos así como tal, vitaminas para el celo, la vitamina D3E o la vitamina E, que son las más relacionadas con la reproducción. Pero esto ya lo hemos dicho en muchos vídeos que no es cierto. Las vitaminas no van a provocar el celo lo provoca el ambiente, el celo lo provoca el buen estado sanitario, que con buena luz, llegado la época primaveral para ellos, una época donde las temperaturas son buenas y la luz aumenta, es cuando los pájaros entran en celo. Pero no es obligatorio utilizar ningún tipo de vitamina para los pájaros. Eso sí, muchas veces, en muchas dietas, suplementando la vitamina de nuestros pájaros, suplementando la nutrición, vamos a tener mejores resultados de fertilidad, menor mortalidad embrionaria y todo eso. Pero no porque estas vitaminas provoquen el celo, sino porque mejoran, en cierto modo, van a ayudar a mejorar los parámetros reproductivos. Otra costumbre muy típica que realizan muchos criadores es el recorte de plumas previo a la cópula de los pájaros, es decir, cuando lo juntamos en la zona de la cloaca y en la propia cola. Muchos criadores lo que hacen es recortar, lo hemos dicho muchas veces, las plumas de la cloaca para que en la cópula las dos cloacas del macho y la hembra contacten mejor y haya mejores resultados de fertilidad. Esto sí que es recomendable, desde luego yo lo hago con todos mis pájaros, pero tenemos que moderarnos en ese sentido cuando recortamos las plumas de las cloacas. En los machos podemos cortar un poquito más, pero las hembras tenemos que considerar que estas hembras también van a realizar la incubación. Lo digo porque es un poquito exagerado, pero más de una vez vemos criaderos donde prácticamente las hembras están completamente peladas en esta zona. Desde luego no va a ser interesante de cara a la propia incubación, y menos encontrarnos con plumas que son arrancadas. Lo recomendable es recortarlas, no arrancarlas, porque eso puede provocar problemas luego para la propia cría del pájaro. Otro aspecto es el tema de la cola. Yo personalmente la cola no la suelo recortar mucho, no me gusta recortar, de hecho, por ejemplo, la dejo prácticamente intacta en todos los pájaros. Hay criadores que tienen mucha costumbre de recortar la cola porque, bueno, en cierto modo pueden tener problemas o pueden tirar los huevos con tener la cola muy larga y demás. Pero tenemos que pensar también que la cópula es un momento un poco de equilibrio entre los pájaros, con lo cual la cola también va a servir para equilibrar. Cuando el macho se pone encima de la hembra, gracias en parte a las alas y la cola, va a conseguir equilibrarse, con lo cual evitar cortes excesivos tanto en cola como en la zona de la cloaca. Otra costumbre muy típica de cara a comenzar la temporada de cría es poner los machos en la propia jaula de cría de forma individual, que muchos criadores lo hacen durante aproximadamente un mes antes de la cría, y dejar a las hembras en los jaulones. ¿Tiene cierto sentido ponerlos los machos individualmente? Sí, porque el macho va, digamos, a dominar su territorio, la jaula donde va a reproducirse, y va a irse poco a poco encelando, ¿vale? Tiene cierto sentido, pero en la práctica en muchos criaderos puede ser contraproducente, porque podemos provocar que machos que tengan, sobre todo el problema de la obesidad, tendencia a la obesidad, al estar en un espacio ellos tranquilamente individualmente, pues puedan ir poco a poco engordando. Con lo cual, habrá criaderos que sí que sea interesante dejarlos individualmente, al menos un tiempo, y habrá otros criaderos que sea incluso más interesante dejarlos en grupo, en los voladeros, en las jaulas, para que se mantengan fuertes muscularmente, para que no engorden y puedan tener mejores resultados en la cría. Esto lo tenemos que ver, como digo, cada criadero de forma individualizada. Y lo mismo podemos decir para las hembras. Por sistema las dejamos en jaulones, en grupos, para que vayan engordando, tal, pero tenemos que ir viendo caso por caso cada hembra. Habrá hembras que sea interesante apartarlas y que engordarán mejor estando solas. Habrá otras hembras que sean bueno dejarlas en los propios jaulones. Con lo cual tenemos que ver criadero por criadero y caso individualizado por caso individualizado. Y un último detalle que quiero mencionar en este vídeo, respecto a normas un poco sin sentido de la cría, es por ejemplo con el tema de los destetes de los pichones, que muchas veces los criadores tienen asumido que los canarios se destetan a los 30 días y un poco toman esa cifra, el mes de edad, como ley. Y no es así. Si hablamos, por ejemplo, es cierto que en la gran mayoría de variedades de canarios, aproximadamente a los 30 días los pichones ya comen solos y pueden vivir independientemente, pero pensemos primero en que hay razas o variedades que necesitan más días para desarrollar, razas más grandes, de más tamaño, que a veces nos tenemos que meter a los 35 días o a los 40, y pensar también lo que decimos durante el vídeo, ver cada caso de forma individualizada. Por ejemplo, podemos ver pichones que han tenido dificultades en su desarrollo, que han ido subdesarrollados, digamos, a lo largo de la cría. A lo mejor puede ser interesante, en vez de unos 30 días que tomemos como base, pasarnos un poquito más. Es la media, desde luego, pero siempre hay que intentar flexibilizar y esta flexibilidad nos la da la experiencia. Espero desde aquí
que tengáis todos una muy buena temporada de cría y vamos a seguir, ya que estamos en estos meses, empezando con vídeos de cara a la temporada de cría. Así que un saludo a todos.